¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder tener una clase más. Estamos en la número 3, que gracias a nuestro Padre Eterno nos permite estar juntos en esta clase. Y pues bien, vamos a entrar en materia, vamos a poner aquí ya la ventana para tener, es la clase del curso de resurrección. Y pues vamos a ver la clase 3. Y pues como ya hemos hablado, vamos a ver qué es el objetivo de esta clase. Pues bien, ya ustedes saben que, déjenme poner aquí con estos inventos del hombre blanco. Ahí está. Y ahora sí. Pues ya saben que deben de verificar toda la información para que ustedes saquen su conclusión y al final puedan tomar sus propias conclusiones. El objetivo de esta clase que nos toca y que nos vamos a ocupar en este día, pues vamos a analizar las creencias antiguas. Tenemos que agotar toda ese, ese tema, tenemos que agotarlo totalmente. Nos falta mucho todavía por ver, por entender, por comprender esta situación. Y pues bueno, lo que vamos a ver ahora, que seguimos hablando precisamente de esa influencia que ha tenido lo que es la parte helénica, sus creencias, y vamos a estar analizando lo que está en el Nuevo Testamento, algunas partes de la Escritura, y vamos a ir sacando conclusiones. Acuérdense que lo más importante es la conclusión que tú puedas sacar del tema, eso es lo que más interesa, porque en los cursos que estamos llevando y que ustedes me acompañan, es para que ustedes aprendan a investigar en diferentes fuentes. Hoy les voy a dejar un poquito más de lectura, porque ya nada más nos queda una clase. Entonces tenemos que en esta última clase vamos a ver un poquito más de material. Si el Eterno nos permite, en la próxima vamos a estar trabajando un poquito más, porque es la última, pero vamos a llegar a un punto que va a estar muy, muy interesante. Por eso les voy a dejar ya la lectura anticipada, para que ya en la próxima ustedes vengan con un poquito más de, pues, ¿cómo le diremos? De información. Ustedes se lo van a ir distribuyendo en la semana. Eso sí, van a tener que leer a diario un poquito, no sé, pues, unas 5 páginas que puedan leer a diario. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a mostrarles aquí lo que son los dioses, ahora sí que los dioses antiguos, cómo se los imaginaban. Estos que yo pongo aquí en la pantalla, pues es una idea de cómo lo veían precisamente los romanos, los dioses romanos. Tiene mucha relación con los planetas, ustedes pueden observar eso. Está el dios Juno, que acuérdense que es con el año nuevo, Júpiter, Diana, Ceres, está también pues Neptuno, Vulcano, Venus, Marte, Mercurio y pues bueno, Apolo, que también es bastante conocido en la pues mitología de los romanos. Y pues vamos a estar viendo tanto los romanos como los griegos, y eso nos va a ayudar a visualizar qué es lo que hay en la Biblia, sobre todo la Biblia cristiana. Si el Eterno permite, en la próxima clase, como les dije que hay un poquito más de información, es posible que lo veamos en 2 partes para que terminemos ya esta clase. Procuren tener su café y sus galletas porque va a estar muy bueno lo que vamos a platicar, porque tenemos que llegar a la conclusión, como ya les dije. Entonces, vamos a estar hablando ahorita en esta clase de los romanos, de los griegos, y con la Biblia tenemos que ir viendo qué es lo que ellos han estado, si hay una influencia helénica en lo que es la Biblia cristiana. Y pues de eso vamos a nosotros a llegar a ese punto. El emperador Vespasiano, en su lecho de muerte, dijo que esta frase: creo que voy a convertirme en un dios. Este emperador, que a partir de los primeros escritos griegos
nosotros encontramos que algunos personajes importantes que morían se reunían con inmortales en el panteón greco-romano. Y aquí ya estamos viendo esta parte de este emperador que él decía, creo que me voy a convertir en Dios. Y pues esto llevó a que los emperadores romanos consideraran a sus predecesores como divinos, y concedieron más que nada a ese mismo honor al emperador que estaba en vida. O sea que les estaba dando ese honor de ser dioses en vida en esta tierra, cuando estaban aquí, porque sus predecesores eran predecesores, eran sus dioses, y que ellos también traían ese linaje divino. En el mundo griego, pero ya estamos hablando en el mundo griego más antiguo, se había establecido una meticulosa distinción entre dioses y héroes y entre dioses y ancestros. Había eso, héroes, los dioses, los ancestros, había una diferencia entre todos ellos. Y pues nosotros debemos ir conociendo cómo es lo que pensaban, porque tenemos que ser, ahora sí que aceptarlo, la Biblia, tanto la hebrea como la cristiana, tiene influencias de otras culturas, ¿sí? Lo hemos estado estudiando, pero no debe de afectar nuestra fe. Tenemos que concentrarnos en el tema que está ahí, que nos está transmitiendo, para ser mejores personas, para poder ser personas que pues servimos, que poder amar y servir a nuestro prójimo, que realmente es justicia y bondad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es lo que yo he aprendido, es la conclusión a la que he llegado, que practiquemos justicia y bondad. Pues bien, vamos a ver ahora aquí cómo los dioses griegos también, o sea, los romanos, los griegos, o sea, cada cultura tenían sus dioses, tenían sus mitos, y pues cuando nosotros nos metemos a la Biblia, y sobre todo la Biblia cristiana, que tiene una gran influencia helénica, platónica, pitagórica, y bueno, también como habíamos estudiado, de los cínicos, en fin, hay una mezcla ahí. Vamos a sacar el mejor provecho, lo que nos ayude a ser mejores personas. Pues hablando de estos héroes, de estos semidioses, dentro del mundo de la mitología había ciertas excepciones a la regla, y sobre todo, por ejemplo, Hércules, principalmente Hércules, quien tras sus difíciles trabajos proverbiales que él tenía, fue admitido en compañía de los dioses mismos, es decir, aunque era un semidios, fue admitido dentro de los mismos dioses. Y el mundo mitológico romano, los héroes fundadores parecidos a estos griegos, pues tenemos a Eneas, tenemos a Rómulo, y tal vez al latino, el mítico rey de los latinos. Tal vez llegaron a romper el mítico tabú de que se oponían a los seres humanos y que se convertían en seres divinos. Permítame un segundo. Y pues bien, son gajes del oficio, como que se pusieron a ladrar todos los perros de aquí de, de, de la calle, donde estoy viviendo. Ladra uno y me empiezan a ladrar todos. Pues bien, entonces estaba hablando del mundo mitológico que hay, tanto los griegos como los romanos, y ellos, hablando de los romanos, Eneas, Rómulo y tal vez Latino, que era uno de los héroes y también un mítico rey, fíjense cómo había en aquellos tiempos misticismo, cuestiones míticas también, y pues llegaron a romper todo tabú de lo que son mitos, de personas que se oponían, por ejemplo, héroes o dioses que se oponían a los humanos y los humanos a los héroes, en fin. Y pues esto llevó a que identificaran a ciertos héroes como dioses, y a ciertos dioses que también eran pues héroes para los humanos, que oraban, fíjense, oraban para poder recibir algún beneficio. De hecho, hay una película por ahí, creo que se llama algo Guerra de Titanes, algo así, es algo de titanes, y habla de la mitología, pura mitología griega. Ahora, la posibilidad de que un ser humano pudiera convertirse en un dios, y esto es importante, mis amados, aquí pongan mucha atención, la posibilidad de que se pudiera convertir un ser humano en Dios se desarrolló a partir
de los comienzos mitológicos hasta llegar a la divinización de los soberanos griegos, como en el caso de Alejandro Magno. Estamos hablando en el periodo aproximadamente del año 356 al año 323, antes de la era cristiana. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo donde las cuestiones mitológicas y también la divinización de seres humanos empezó a ocurrir y a notarse un poquito más. Y por eso vemos estos héroes y estos, pues sí, héroes y personajes importantes en un imperio, como en el caso de Alejandro el Magno, lo llegaron a divinizar. Ahora, esto nos va a ayudar a comprender un poquito más en cuanto a la cuestión de cómo llegaron a tomar a Yeshua y lo convirtieron en un dios para poderlo meter en el panteón grecorromano. Hay un antecedente antes de la era cristiana que los griegos ya manejaban. Al menos ya en el año 331, antes de la era cristiana, había empezado a representarse a sí mismo, estamos hablando de este Alejandro Magno, este personaje llamado Alejandro, él empezó a representarse a sí mismo como hijo de Zeus y a ponerse al lado de Hércules y esperaba su apoteosis, que significa la divinización después de su muerte. Ahora, ellos, al menos los griegos, hablaban que el supremo, un dios que ellos tenían, que era un dios importante para ellos, le llamaban Zeus. ¿Okay? Así como en cada cultura le están llamando con diferentes nombres a un dios importante, al dios supremo, por decirlo así, aunque pues Zeus también no era el único, sino como que venía de, pues bueno, es la mitología griega. Entonces ya vemos cómo este Alejandro Magno estaba, decía que iba a estar al lado de Hércules y que esperaba esa divinización también, como lo tuvo Hércules. Durante el periodo cristiano primitivo, estamos hablando del primer siglo, había creencias parecidas. Creencias parecidas estaban ya difundidas por todo el mundo romano. Ahora, si estamos hablando del año 300 antes de la era cristiana, debemos tomar en cuenta precisamente eso, de que viene ya una influencia del año 300, una influencia hasta el primer siglo de esta era, cómo se podían divinizar los personajes importantes de su época, de su momento, como fue con Apolonio de Tiana y Hércules, que hemos hablado en otras ocasiones, cómo los llegaron a divinizar, ¿ok? Y todo eso se empezó a difundir en todo el imperio romano, ¿ok? Estaba esa manera de creencias. Chequen ustedes, las creencias, ¿ok? Es un pensamiento, que lo hemos platicado, es un pensamiento, a alguien se le ocurrió, lo empezó a decir, lo empezó a hablar, lo demás lo escucharon, lo empezaron a hablar, y se empezó a pasar todo eso a diferentes personas, empezó a crecer, y pues esas repeticiones, pues finalmente se convirtieron en creencias. Y eso se divulgó en todo el imperio romano. Tiberio, vamos a hablar de Tiberio, fue proclamado emperador en el año 14 de esta era cristiana. A la muerte de Augusto no tardó en hacerse declarar divino a su difunto padre adoptivo, tal como su propio Augusto había hecho con Julio César. Entonces, si se dan cuenta, entre ellos mismos empezaron a divinizarse, ¿ok? Porque de alguna manera sabía que ya después de muertos también lo iban a seguir tomando como un dios. Pero también, estando en vida, llegaron a creer, o sea, sus creencias, que era un dios, ¿sí? Se creían Dios. Ahora, aunque durante el primer siglo del imperio, estamos hablando del año 31 antes de la era cristiana hasta el año 70, en esos tiempos, a los emperadores no se le concedían en vida, hablando en vida, honores divinos en Roma, en ese periodo del año 31 al año antes de la era cristiana al 70 de esta era. No se les concedía,
es decir, abiertamente no había esa información o ese concepto todavía. Antes del año 31 de la era cristiana, Octaviano se había descrito a sí mismo como hijo divino de César, hijo divino de César. Y se presentó disfrazado como Neptuno. Chequen, ¿te acuerdan que vimos la fotografía de los dioses? Voy a ver si regresamos, de los dioses romanos, que tienen nombres de los planetas que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, Octaviano se presentó disfrazado de Neptuno, portando símbolos de poder universal y levantando con un pie sobre una esfera. Entonces, eso es lo que son los romanos. Antes, el año 31, antes de la era cristiana, Octaviano así se consideraba. En la época ya del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver entonces era habitual el culto divino a los emperadores mientras aún vivían. Conocido también, que ustedes pueden investigar ese tema, conocido también como el culto imperial. El culto imperial pues era esa adoración a los emperadores. Y el culto imperial, pues mientras vivían los emperadores, de alguna manera les rendían ese honor, esa adoración, al menos en las regiones orientales del imperio. Ahora, la expectativa de la divinización y el proceso normal por el cual se les otorgaba a ellos, pues quedaron perfectamente establecidos en los comienzos del imperio. ¿Ok? Entonces, el ser humano, hablando de este imperio, el imperio romano, empezaron a buscar el ser Dios, el ser adorado, recibir esa adoración y no proclamar a un Dios, sino que ellos mismos, y pues dentro de sus mismos panteones había otros seres humanos. Ahora, dése cuenta cómo de alguna manera hay esa, en la Iglesia Católica Romana, sin agraviar, pero hay dioses, por decir, pues no son dioses como tal, pero se les considera a un intercesor a seres humanos, ¿sí? Alguien que pudiera hacer algo por ellos, se les ora a San Martín de Porres, bueno, tantos que yo no los conozco a todos. El último que acaban de hacer es el santo del internet, un jovencito, creo que 15, 16 años. Entonces, pues, yo respeto sus creencias, son sus creencias, pero ahora vamos a entrar a un punto, ya hablando de cómo son la divinización, y esto de veras es un tema delicado que no cualquiera puede oírlo, porque cuando hay cristianos totalmente radicales a su fe y que ven a Yeshua como Dios, o que ven a Yeshua como un Mesías, como tal, y ya hemos estudiado acerca de eso, ya gracias al Padre que nosotros ya estamos ubicando las cosas de lo que dice sobre todo el Salmo 17 de Salomón acerca del Mesías. Entonces, ¿cómo se empezó a divinizar el ser humano, a hacerlo Dios en el caso de, pues, de nuestro bendito maestro, ¿sí? Que fue un rabino, que fue un profeta en su momento, en su tiempo, que hizo cosas buenas? Claro, por supuesto que sí. Ok. Ahora, había testigos, y esto pongan mucha atención, mis queridos, porque aquí esto está súper interesante. Había testigos a los que se les hacía jurar, ¿sí?, que habían visto el alma del emperador difunto ascender al cielo. Había testigos. Ojo, fíjense lo que voy a decir, pongan mucha atención, está en las lecturas que les dejo, ¿sí? Eso es de veras tremendo, eso es una bomba. Ojo, había testigos, ¿ok?, a los que se les había, ahora sí que se les hacía jurar, que habían visto el alma del emperador difunto ascender al cielo. Entonces se mochaban con una lana, se les hacía jurar, juren que ustedes vieron el alma del emperador ascender. O sea, el alma. Ojo con esto. Y aquí es donde nosotros debemos ir tomando mucho, pero mucho, mucho cuidado. El alma, el alma. Ok. Entonces dice, les pagaban que habían visto ascender al cielo el alma del emperador. Tema que se hizo famoso en virtud de la interpretación de Augusto, que Augusto hizo, que dice que apareció un cometa y pues en el momento que murió Julio César. O sea, Augusto dijo, mire, en el momento que murió Julio César pasó un cometa.
Y eso es la parte de cómo ascendió el alma de nuestro emperador, su alma al cielo. Todo esto de las apariciones, como vimos la vez pasada, ¿sí?, que eran costumbres de que veían cosas, pues vamos a ver qué dice la Biblia en algunos puntos. Si tienes ahí tu Biblia, pues vamos a buscar Marcos, que es el... Hay más lecturas, ustedes lo van a encontrar en la lectura que les dejo de tarea. Pero me tomé Marcos porque es el primero que se escribió, el primer evangelio que se escribió. ¿Okay? Bueno, vamos a ver Marcos, está ahí, no les puse, déjame ponérselo en la pantalla para que ustedes también lo tengan y puedan verlo junto conmigo. Okay. Marcos capítulo 15, versículo 42, y dice de esta manera: al llegar la tarde de la preparación, es decir, previa, estoy leyendo la Peshita, previa a al día de reposo, llegó un consejero honorable, José de Arimatea, quien también esperaba el reino de Dios, y atrevidamente entró donde estaba Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Y sorprendiéndose Pilato de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó que se había muerto antes de tiempo. Una vez que fue informado de ello, entregó el cuerpo a José. Entonces compró José un lienzo de lino, bajó, lo envolviéndole, lo colocó en una tumba que había sido excavada en una roca y rodó una piedra sobre la entrada de la tumba. Y María Magdalena y María, madre de José, observaban dónde lo ponía. Ahora, esta es la versión de Marcos, es decir, es lo que él dice. Él escribió sobre la muerte de Yeshua aproximadamente 40 años después. 40 años después. Ahora, chequen el capítulo 16. Habiendo pasado el día de reposo, María Magdalena, Miriam, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y por la mañana, el primer día de la semana, vieron el sepulcro al salir vinieron al sepulcro al salir el sol. Y se decían entre ellas: ¿quién nos removerá la piedra y la entrada del sepulcro, a la entrada del sepulcro? Cuando vieron, notaron que la piedra ya había sido removida, aunque era muy grande. Y al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron estupefactas. Pero él les dijo: no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, o a Yeshua de Nazaret, al que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el sitio donde lo pusieron, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: he aquí que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, así como les dijo. Y al escucharlo ellos salieron huyendo del sepulcro, porque les había entrado asombro, temor, y nadie dijeron nada, porque tenían miedo. Ahora, si te das cuenta, aquí el relato hasta ahí llega. Marcos, en los escritos más antiguos, nada más llega hasta el versículo 8. Del 9 en adelante fue interpolado, ya fue aumentado. ¿Okay? Ahora, vamos a ver Hechos 1, capítulo 1. Vemos acá en Marcos cómo nos da la versión. Ustedes pueden ver cómo se da cada versión en cada evangelio acerca de la muerte y la resurrección de Yeshua, que es un tema que también tenemos que ir analizando y llegar a una conclusión. ¿Sí? Bien, si el Eterno permite, lo tenemos que ver en la semana, en la última clase. Vamos a ver Hechos 1, 9 al 11. Y dice: cuando dijo estas cosas, fue levantado mientras ellos lo miraban, y una nube lo recibió ocultándolo de sus ojos. Mientras ellos miraban hacia el cielo, cuando él partía, se presentaron junto a ellos los dos varones vestidos con vestiduras blancas, y diciéndoles: ¿por qué miras hacia el cielo, varones galileos? Yeshua que ustedes
que dice que de ustedes fue levantado hacia el cielo, del mismo modo que lo han visto, que ascendió al cielo, así vendrá. Aquí ya el libro de los Hechos, que supuestamente lo escribió Lucas, pues ya nos está mostrando que va a regresar, que ascendió y que va a regresar. Si nosotros no perdamos de vista cuándo se hizo, de acuerdo a los filólogos, yo escuché señor Antonio Piñero, del doctor, que aproximadamente los historiadores y los filólogos llegan a una conclusión que fue escrito aproximadamente en el año 120 de esta era común, el libro de los Hechos. No se sabe si fue realmente el anónimo que hizo Lucas, aunque hay una conexión, otros dicen que estaban en era un solo libro y nada más lo separaron. Pues bueno, a lo que yo sé es que fue hecho en el año 120. Estamos hablando que ya, hablando de esta cuestión de que varones galileos, que estaba un ángel pues, o alguien ahí, que les digo, así como va a subir y va a bajar en su momento, no dice cuándo, así va a venir. Para ellos en el primer siglo, Yeshua iba a regresar en ese tiempo, no se iba a tardar tanto. Han pasado 2000 años, ¿sí? Y siempre que hay en una situación difícil, ya saben, siempre van a decir, ya viene, ya viene, ya viene, ¿sí? Pues bueno fuera que así como se pintan las cosas, si te das cuenta es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza que dice, ay, sí, ya que venga, porque la situación está súper difícil y ya queremos paz, queremos vivir en la gloria aquí en la tierra, estar tranquilos. Al menos eso es lo que yo creía, ¿sí? Y era un mensaje de esperanza y que para mí me daba una esperanza. Y, ay, sí, ya debe de venir, ya debe de venir. Cuando yo entré a estudiar en el contexto hebreo, raíces hebreas, por decirlo así, en el 2014, yo todavía creía eso de que iba a regresar, que iba a ser después de la famosa tribulación y todo eso, y que iba a regresar en un momento, que los 7 años, así como maneja Apocalipsis, tomando Apocalipsis como un libro profético, pero no es así. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos ahora que Pablo escribió mucho antes que Marcos fue en el 70, mucho antes que el libro de los Hechos, ¿sí? Que según fue en el año 120. Ahora vamos a ver 1 Corintios. ¿Qué es lo que nos dice Pablo al respecto, el famoso 1 Corintios 15, y cómo lo percibe Pablo, cómo lo entiende Pablo? Vamos a ver del versículo 3 al 8. Bueno, de acuerdo a los relatos que hay en la Biblia, Pablo tenía esa revelación por parte de Yeshua, ¿ok? Y aparte de lo que había escuchado con los otros discípulos. Ahora vemos acá, versículo 3, capítulo 15, 1 Corintios 3 al 8. Dice, porque en primer lugar, dice, yo les entregué, según lo que recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados como está escrito. Permítame un segundo. Dice que versículo 3, como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito. Todo eso lo vamos a ver de dónde viene y cómo es que se toma. De hecho, en las lecturas que te voy a dejar, ahí viene información importante, pero lo vamos a analizar. Cómo es que en el cristianismo se tomó y que así como está escrito y así como está escrito. ¿Ok? Seguimos. Y se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, ojo, juntos, de los cuales muchos todavía viven, algunos ya han muerto. Después de esto se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún ha sido fuera de tiempo, también se me apareció a mí. Entonces ya aquí estamos viendo cómo este apóstol, el último, pues ahora sí que según de la lista, él tuvo también esa aparición. Ahora recuerden lo que está ahí en su pantalla, que había testigos a los que se les hacía jurar que habían visto el alma del emperador difunto, en este caso de un Mesías, de un maestro, de un profeta, que lo pudieron ver.
Entonces, eran costumbres que se hacían en aquel tiempo y pues realmente decir, oye, es que lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Mira, una cosa es decir palabra de Dios, que ya es una etiqueta muy fuerte, como diciendo, ni te metas, ni se te ocurra decir que no. No, no, no. Una cosa es decir palabra de Dios y otra cosa es decir que es libros sagrados. ¿Sí? ¿Son libros sagrados en el cristianismo? Sí. Que el Tanaj o el Antiguo Testamento son libros sagrados en el judaísmo, sí. ¿Sí? Es como el Corán, es un libro sagrado para el Islam, los islámicos, los musulmanes. Entonces, en cada religión tienen libros sagrados. Ahora, aquí nosotros tenemos que ir viendo cómo eran las costumbres helénicas y cómo de alguna manera hacían jurar a personas de que habían visto. Ahora, yo con esto, o sea, que habían visto al emperador que su alma ascendía al cielo. Yo con esto no estoy asegurando que esos 500 fueron pagados o que fueron, ¿sabes qué? Yo vi el alma de Yeshua cuando ascendió, ¿sí? Hay muchas cosas que son incongruentes, que no captan, que no caen, porque al menos en el libro de los Hechos dicen que el cuerpo del Mesías estaba en una fosa común y acá dice que se llevó a una cueva, cosa que también dentro del Imperio Romano, a un sedicioso como se le tomó a Yeshua, ¿sí? No iba a tener tantos privilegios de que la gente lo bajara, lo embalsamara, lo envolviera y lo metieran en una cueva de un personaje importante del Sanedrín, todavía del Sanedrín. O sea, hay cosas como ese, a ver, ¿cómo está eso? ¿Ok? Entonces, los evangelios hay cosas que no cuadran, a ver, ¿cómo? Si los romanos eran crueles, ¿sí? Y este Pilato no era una persona así, ay, qué buena onda, qué buena persona, no, era tremendo, era romano, ¿sí? Ambicioso. Entonces, a un sedicioso, como se le acusó al Mesías, bueno, a Yeshua, Mesías como profeta, ¿sí? Ungido, acuérdense que significa ungido, pero no como un rey que estaban esperando. Ungido como profeta y que Dios lo ungió, ok, no hay duda porque hizo muchos bienes a la gente. Pero estamos hablando ya de que, hablando de esto, de la aparición y que fue ascendido al cielo y que 500 personas lo vieron, solamente es de fe, nada más. Es por fe nada más. Históricamente no hay evidencias, lo hemos hablado. Si hubiera sido un acontecimiento de 500 personas, algo se hubiera registrado, hubiera sido una noticia bomba, porque por más que le digas, si tú a una o dos personas le dices, sí, mira, tranquilo, no digas tanto, no lo divulgues, 500 personas no puedes tener tanto control para que no lo hubieran dicho, hubieran regresado, hubieran hecho un escándalo en la ciudad de Jerusalén, esas 500 personas, ¿sí? Hubieran hecho un escándalo y esto hubiera sido noticia a nivel ciudad, a nivel región, ¿sí? Y hubieran dicho, oye, entonces es como los otros dioses que hemos oído, de Apolonio, de Hércules, de Julio César, que se le vio a cómo ascendió su alma, también Yeshua se le vio ascender su alma, o sea, todo en una perspectiva helénica. Creo que esto nos va a ir ayudando a entender un poquito más las cosas, ¿sí? Tan útil era la divinidad del emperador para el Imperio Romano y su estabilidad que esta práctica se prolongó a lo largo de los siglos siguientes. Es decir, que cuando el emperador ascendía, el emperador lo podían ver ahí en cómo su alma ascendía. O sea, hazme el favor, ¿cómo vieron el alma? O sea, el alma tenía alguna figura, tenía algún cuerpo especial, o sea, ¿qué ondas con eso? Bueno, es una palabra mexicana, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo está? Es que vimos cómo ascendía su alma. O sea, ahorita vamos a ver que para ellos no era tan importante que si en la tumba estaba el cuerpo ahí todavía, no era relevante que su cuerpo estuviera ahí, porque habían visto ascender su alma, ¿sí? Para estar con los dioses. Entonces, esto se prolongó mucho tiempo, todas esas costumbres, y pues una detallada descripción de una apoteosis, es decir, divinización,
nos las proporciona precisamente Dion Casio, testigo ocular de los ritos funerarios del emperador Pertinax en el año 193 de esta era común. Cuando un mortal es arrebatado, ojo, arrebatado para estar con los inmortales, es decir, con gente que ya nunca va a morir, con los dioses, semidioses, al menos en la mitología así lo veían, se suponía que su cuerpo era arrebatado junto con el alma. Así lo veían ellos en otras creencias. O sea, el cuerpo junto con el alma eran arrebatados, eran llevados al cielo. Al cielo, ojo. Tenemos un relato que es el relato de Apolodoro, y él hace ese relato de la ascensión de Hércules al cielo, que éste sube sobre su propia pira, o sea, una hoguera, por decirlo así, una pira funeraria, mientras esa pira, ahí estaba ardiendo el cuerpo, mientras ardía, el héroe es llevado al cielo a través de un trueno. Entonces imagínate cómo eran sus creencias en aquel tiempo. Yo les decía que Hércules fue llevado al cielo también, ascendió al cielo. Su alma, ¿sí? Su alma inmortal. Las tumbas de los héroes, como les he dicho, desempeñaban un papel importante en el culto después de la muerte. Nadie suponía que dichas tumbas estuvieran vacías. Es decir, después de la muerte hacían esos cultos, esa adoración o ese respeto, esa veneración, que de alguna manera también en el judaísmo lo hacen, donde supuestamente está la tumba de David, donde está supuestamente la tumba del profeta Samuel y cosas, van ahí y ahí se ponen a orar, a llorar, ¿sí? Fíjense cómo las creencias, ¿no? Hablando del judaísmo, prenden una vela, por ejemplo, me tocó estar en un lugar, no recuerdo de qué profeta era, creo que el de Samuel, el profeta Samuel, y a la entrada hay un lugarcito donde llegan y prenden veladoras, o sea, velas, y y se meten y están ahí bien chistoso, porque abajo está hay una sinagoga y arriba está pues una mezquita, pero están en el mismo edificio. Bien, y ahí van a orar y ahí hacen, oran a Dios y como que de alguna manera, de acuerdo a la creencia, ¿verdad? Ustedes saben que dentro del judaísmo hay diferentes perspectivas, diferentes maneras de hacer y que yo en lo personal respeto mucho, ¿ok? Hay partes del judaísmo que creen en la reencarnación, otros no, ¿ok? Ahora, no eran solo también el que fueran a esas tumbas, y ellos no esperaban que esa tumba estuviera vacía, ¿eh? Ellos sabían que había un cuerpo ahí, hablando, ya ahora estamos hablando de los romanos, de los griegos. Ellos no esperaban, no es que la tumba está vacía, es que su cuerpo, aunque algunos pensaban que el cuerpo y el alma eran ascendidos, pero la gran mayoría decía, el cuerpo está ahí, su alma ascendió al Padre. Al Padre, ya me puse muy espiritual, su alma ascendió a Dios, ¿ok? Y eso es importante que nosotros lo vayamos comprendiendo, de que así pensaban en la parte helénica. Ahora, no era tan solo de los héroes, ¿sí?, que sobresalían, filósofos, sino también, y pues también los emperadores, ¿no? Filósofos, héroes, emperadores, todos ellos podían vivir junto con los dioses, poder estar junto con los dioses. De alguna manera en el cristianismo dicen, ay, pues ya algún día voy a estar en el cielo, voy a poder ver al Padre, a Dios eterno y cosas así, ¿verdad? Pues bueno, al menos la escritura dice que nadie, al menos el Nuevo Testamento, hablando de Yeshua, dice, nadie ha visto al Padre, ¿verdad? Ahora, no tan solo los héroes, no tan solo los emperadores, los filósofos famosos, sino también gente virtuosa, gente que había hecho cosas buenas, que podían alcanzar las estrellas. Entonces, este tema se conoce como la inmortalidad astral. Eso es un tema conocido así en la cultura griega, grecorromana, y esto ha sido importante en el estudio de las creencias antiguas, tanto como las judías como las paganas. Entonces nosotros debemos ver algunos rasgos de estas creencias que había. La idea de que después de la muerte los seres humanos, o algunos de ellos, se convertían realmente en estrellas se remonta más allá del periodo antiguo babilónico y egipcio. Es decir,
Estamos hablando de miles de años atrás, ¿sí? En el periodo babilónico, estamos hablando por lo menos promedio de año 3000, año 2000. El egipcio, estamos hablando del año más del 5000, porque hay pruebas se han encontrado cuestiones arqueológicas de hace 12.000 años en la cultura egipcia. Entonces estamos hablando de muchos años. Entonces todas estas creencias ya son muy, pero muy antiguas, ¿ok? Donde las personas que mueren se convierten en estrellas. Es por eso que hay muchas estrellas en el cielo, ¿no? De tanta gente que ha habido, de acuerdo a estas creencias. Ahora, Platón nos dice, acuérdense que Platón es un personaje importante en la Biblia cristiana, nos dice que las almas virtuosas se convierten en estrellas, precisamente. Sí, ahora sí que no tan solo se convierten en esa simple estrella, sino que también hacen que sean sus hogares. Es lo que dice Platón. Es que mira, no se convierte nada más en estrellas, sino que también ahí es su hogar. Entonces, todo el punto aquí que yo quiero resaltar de acuerdo a estas creencias es que decían que si en esta tierra no tenían una buena vida moral o no pasaban la prueba de la vida moral, pues podrían regresar a un cuerpo o a otro, ¿sí? A otro cuerpo. Ya estamos hablando de un tema de la reencarnación, o le llaman la teoría de la transmigración. La teoría de la transmigración. Chequen ustedes cómo estas creencias que son antiguas hablaban de algún punto de regresar a otro cuerpo, de la reencarnación. Ustedes han escuchado que algunos dicen, es que el tema de la reencarnación viene de Babilonia. Efectivamente, es una de las culturas, aunque también los egipcios en algún punto lo llegaron a creer. Pero esta idea de lo que se le llama transmigración, de regresar a otro cuerpo, también se hizo muy popular en el mundo helenístico. Se hizo muy popular. Entonces, por eso es que nosotros estamos viendo ahora en el tema de la Biblia cristiana, el tema de lo que es la resurrección de los muertos, que también tiene una historia, hablando de la cuestión judía, que también eso nos falta por ver. Ahora, en Egipto el culto a los muertos, que es tan conocido, incluso hay un libro, parece presuponer que el difunto está presente y está activo en un lugar de enterramiento debajo de la tierra. Ahora sí que en esa tumba donde está, ahí debajo, ahí hay una actividad de acuerdo a la perspectiva egipcia. Los muertos ahora sí que van a estar con los vivos, van a de alguna manera poder beber la libación, que es vino, o algunos echan aceite, o sea, derramar algún líquido sagrado o importante, aceite o vino. Como decía en Miqueas capítulo 6, dice 6 al 8, aunque traiga yo miles de litros de aceite, estaba hablando de libación, de derramar delante de Dios, era una ofrenda. Lo mismo lo hacían los egipcios, las libaciones, pero no nada más de vino, también lo hacían de sangre, como lo hacían los vikingos, también hacían libación de sangre. Entonces se invitaban a los muertos a acudir al banquete, a saciarse de esa sangre. Al tiempo de que las libaciones se filtran en la tierra, los muertos envían buenas cosas a los vivos desde abajo. Es decir, ellos creían, si nosotros les damos las libaciones de sangre, los muertos, que son, algunos son héroes, son semidioses, en fin, nos van a mandar cosas buenas aquí los que estamos acá arriba en la tierra, los que estamos vivos. Se pensaban que los héroes muertos eran de especial utilidad para los vivos. Por eso es que en los grecorromanos oraban a los héroes, a los semidioses. Conservaban algo de su anterior poder cuando estaban aquí en la tierra, y cuando se iban al otro mundo, conservaban de ese poder, y entonces se les podía evocar para pedirles consejo, ayuda en la batalla, cosas por el estilo. De alguna manera siempre buscar la ayuda. Ahora, en los persas de Équilo se encuentra una aparición de Darío. Darío era un personaje importante para los persas. Y en Aristófanes, todo un coro de héroes hace aparición ahí para advertir a los vivos que todo lo que ellos, los héroes, pueden hacer todavía. Es decir, que se aparecieron a un grupo de personas, todos estos héroes, y decir, ¿saben qué? Cuenten con nosotros, nosotros podemos hacer esto y aquello. ¿Ok?
Entonces, dése cuenta cómo han ido las creencias desde la antigüedad. Existía una creencia, mis queridos, que estaba sostenida ampliamente, al menos por los filósofos, el cual los muertos regresaban a algún tipo de existencia mundana corporal. Es decir, los muertos podían regresar con alguna forma física, corporal. Era la teoría de la metempsicosis, o la transmigración. Era una transmigración, es decir, el alma que estaba en el área de los muertos podía regresar o reencarnar. Entonces ya estamos hablando del tema de la reencarnación, de esa creencia que pensaban que podía regresar y reencarnar en otro cuerpo, ¿sí? La reencarnación de las almas. Incluso en el judaísmo, los que estudian Kabbalah, hay un punto donde creen que hay varias reencarnaciones hasta que realmente llegas a la perfección, ¿sí? Por supuesto que tal como lo viene en la Biblia hebrea, así como tal, la literatura normal, así no lo encuentras, pero de acuerdo a las interpretaciones cabalísticas, de ellos lo deducen. Ahora, Celso pensaba que esto era, que se encontraba en la base de la teoría cristiana de la resurrección. De alguna manera es lo que decían, bueno, estas almas que están en un área, en un Seol, van a regresar y se van a meter a otro cuerpo. Esto es lo que pensaban. Y pues bueno, esta cuestión de que pensaban que era la base del cristianismo, pues realmente, ¿qué es lo que piensan los cristianos? Los cristianos están pensando, no es que van a regresar, vamos a regresar, estamos en el paraíso, y cuando ya sea la resurrección de los muertos, vamos a regresar y vamos a tener otro cuerpo, un cuerpo glorificado. ¿Sí? Como dice Corintios, si nosotros nos basamos a todas estas cosas, es por eso que Celso identifica que los cristianos piensan que va a haber una resurrección, primeramente los cristianos, por decir los nazarenos, ¿sí? Primero la primicia es Yeshua, de acuerdo a lo que dice Pablo, luego los que le pertenecen a Yeshua, finalmente los impíos después del milenio, eso ya es de Apocalipsis, van a resucitar para ser enjuiciados. Eso es lo que dice, pero no estamos diciendo que así sea, ¿ok? Las lecturas que les voy a pedir que vean, que ahora sí que va a ser un poquito abundante, porque la última clase va a ser un poquito más abundante, porque tenemos que ver varias cosas, varios puntos, tenemos que ir llegando a una conclusión, y con la ayuda de nuestro Padre Eterno lo vamos a poder hacer. La resurrección de los muertos que hemos estado leyendo de Wright, te encargo, y ahí hay un poquito más de abundancia, de la página 76 a la 150. Entonces haz planes para que estés leyendo en la semana, toma tus notas. Y la resurrección de los muertos de Zenén Vidal, ¿sí? De la página 25 a la 38. Esa creo que de Zenén Vidal no se los he dado, voy a checar si está ahí en el grupo de Telegram. También ya está en el grupo de Ministerio 710 en libros, ya está ahí estos libros para que ustedes puedan estudiar, puedan ver el tema que estamos analizando y que creo ya ahora está tomando más sentido las cosas, ya nos está dando un poquito más de luz todo lo que estamos estudiando acerca de la resurrección, cómo lo veían los antiguos, tanto Babilonia, los egipcios, la reencarnación y cómo lo veían los griegos 300 años antes de la era cristiana, 30 años antes de la era cristiana, en el primer siglo de la era cristiana. Y sí, realmente vemos que hay una gran influencia de lo que es la cultura helénica en los escritos de la Biblia cristiana. Pues bien, tenemos que tomar lo que es más, pero más importante de la lectura, de lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo más importante? ¿Nos va a frustrar de que la resurrección va a suceder o no va a suceder? ¿De que si Yeshua va a regresar o no va a regresar? O sea, hasta este punto yo creo que nosotros ya hemos llegado a una conclusión y es lo que yo deseo. Pues bueno, si nuestro Padre Eterno nos permite, nos vamos a ver ahorita en los comentarios de la clase y seguramente va a haber buenos comentarios al respecto. Pues que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia, extienda su amor, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos, si nuestro Padre nos permite, en la clase número 4, que seguramente vamos a aprender y es la última de este curso que me estás acompañando. Muchas bendiciones y nos vemos pronto. Shalom.
Mm.